Gracias por llamar, por favor. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy es miércoles 8 de julio del 2020 y estamos nada más y nada menos que en el segundo día, en las 48 horas de la crisis política del Partido Nuevo Progresista en el poder, pero sobre todo la crisis constitucional entre los poderes, la gobernadora de Puerto Rico y el poder del Departamento de Justicia, el tercer poder más grande, el tercer poder más importante realmente, después de el Ejecutivo a nivel de la gobernación. Hoy es un día en que alguien dice bollete, en efecto, hay un súper bollete. Y yo a veces no sé cómo ellos piensan salir de ese bollete. Porque me parece que el Partido Nuevo Progresista desde ayer está que no sabe cómo manejar lo más importante que tiene que ver con la crisis que supone que la gobernadora de Puerto Rico tenga al menos 2 referidos, 2 investigaciones que la mencionan ante el panel del fiscal especial independiente. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de cómo hoy el compañero Pedro Julio Serrano, una persona que está en este momento acusado de violencia doméstica, pero que estuvo por lo menos 48 horas detenido, sin derecho a nada. Ayer hicimos la denuncia porque nos parecía súper importante traerla y hoy quiero insistir en eso porque Pedro Julio ha hecho unas expresiones. Ayer hubo una vista de causa, se determinó causa, pero yo quiero entrar en algo que me parece bien importante con relación a ese asunto. También quiero hablar con el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, que está en una vista, pero me dice que me puede llamar, por eso es que escucharon el teléfono, porque estaba intentando hablar con el licenciado. Y me parece importante porque en comedores escolares, en la demanda que tienen ante el Tribunal Supremo, hay movimiento. Digo en el Tribunal Supremo porque el Tribunal Supremo acogió y le dio tiempo al Departamento de Educación para manejar el asunto de su expresión ante el desacato que alega la parte demandante que tiene de la orden del juez Anthony Cuevas. Súper importante. Además de eso, vamos también a atender lo que para mí sigue siendo importante del asunto de la gobernadora con relación a su expresión pública ayer y lo que no cuadra de lo que ella dice de Denise Longo Quiñones. Además, Denise Longo Quiñones hizo un super media tour ayer. Yo como no tengo los teléfonos de esas personas y le envié un mensaje a su oficial de prensa, pero evidentemente no quieren contestar. Yo creo que es importante determinar cómo sigue saliendo la información. No solamente hay información de la que hemos traído ayer, del análisis de los documentos y lo incongruente que es la gobernadora acusando a Denise Longo Quiñones de intervenir en una pesquisa, cuando realmente yo no sé si ella lo sabe, porque, bueno, yo tengo que pensar que lo sabe porque ella tiene que haber leído esos documentos antes de traerlo. En esos documentos no hay ninguna evidencia de lo que alega la gobernadora de que hay una intervención en una pesquisa, dando la impresión de que es una pesquisa criminal. No. Lo que hay es un asunto civil dentro de la Fiscalía Federal. Y eso es importante a la hora de traer la información o las imputaciones que ella quiere justificar
ante el hecho de que Denis Longo Quiñones decidió firmar el referido al fiscal especial independiente. Pero vamos definitivamente a lo primero, y es también hablar con ustedes. Dice Denise DeBoer, me gustó mucho lo profesional de Denis Longo Quiñones. Yo quiero decir algo que me parece que es importante también contextualizar. Ahora se presenta profesionalmente. Ahora se presenta diciéndolo todo. Pero ustedes saben que Denis Longo Quiñones estuvo ahí desde agosto del 2019. Y aquí lo menos que ha habido son identificaciones de irregularidades en por lo menos 7 agencias de gobierno. Y estoy siendo benévola, diciendo 7. Hay 120 agencias de gobierno. Y yo les puedo decir que tienen que haber, por lo menos ahora mismo, más de 20 agencias que tienen reclamación, o sea que hay información de que hay irregularidades y se están cometiendo actos de corrupción. Y Denis Longo Quiñones, en efecto, dice Sandra García, fue parca. Yo digo hoy que fue parca en todo este tiempo. Ahora la gobernadora la vota, evidentemente, sin restarle méritos a lo que en efecto, y lo hemos analizado aquí a base incluso de los documentos, pasó que la gobernadora dice que hay una intervención. No, la gobernadora la votó porque ella la refirió al FEI. Y la gobernadora esa no la vio venir. Eso es importante, pero también es importante señalar en el contexto de cómo está hablando ahora Denis Longo Quiñones, decirle, qué bonito, ¿ah? Ahora que la votaron, ahora sí podía decir todas las cosas que está diciendo. Yo creo que eso es importante. Igual que lo he dicho, de que me parece que Concepción Quiñones de Longo estuvo 3 años en el Departamento de Salud. Allí habían esas irregularidades y nunca había dicho nada. Hasta que finalmente no la votaron del Departamento de Salud. Independientemente de lo que sabemos son irregularidades en esas votas, por no decir otra cosa. Por ahí está todo el mundo, está Nolan Otero, está Julia Morales, vi a Georgie Irizarry, Nueva York, la diáspora, como siempre. Georgie, sigue, hace tiempo que tú no entras, ¿qué está pasando? Antes de ir al asunto de la crisis política, yo espero poder hablar con el licenciado, me dijo que me iba a llamar a las 11:30. Yo espero poder hablar con él porque ustedes saben que yo creo que Bonita Radio es el único medio no tradicional y incluido en los medios tradicionales, que no lo somos, pero vamos, el único medio que está hablando del asunto de comedores escolares, porque a mí me parece que es súper importante hablar de lo que ha sido una gestión, si no terca, temeraria, como muy bien pueden encontrarlo los tribunales del gobierno de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet y el secretario de Educación, Eligio Hernández, en relación a la apertura de los comedores escolares, y ya estamos al 8 de julio. Y vuelvo a insistir que estamos en una semana en que hace un año estábamos en la misma crisis constitucional que hoy atiende el país en términos de sus poderes ejecutivo y legislativo. Y voy a incluir el legislativo porque fíjense que el legislativo tendría que entrar en el posible residenciamiento de la gobernadora si es que se activa ese mecanismo y la Cámara decide que se va a autoconvocar. Entiendo que Johnny Méndez dijo esta mañana que no, porque por ahí está la primaria, para que ustedes vean cómo es este asunto. Lo dicen descaradamente. No podemos activar el mecanismo del residenciamiento porque imagínense, la primaria está ahí, entonces eso sería como poner un peso a favor del otro. No es un peso a favor del otro. Es que Puerto Rico, como muchos de ustedes han comentado, está harto de las informaciones que ubican a los líderes, incluso por quienes votaron, porque yo estoy segura que si la gente que no votó por el Partido Nuevo Progresista está avergonzada, igualmente tienen que estar avergonzados aquellos que votaron por ese partido y hoy tienen una gobernación que está en manos de una persona que tiene 2 referidos al FEI, uno de los cuales supuestamente, según Denis Longo Quiñones, no tiene referido.
cuando el pueblo de Puerto Rico, incluso el pueblo estadista que votó por Ricardo Rosselló Nevares y escogió a Ricardo Rosselló Nevares en el 2016, y se montó un gobierno cuya gobernadora, cuya secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garcet, y hoy se levantan con una portada como esta. Realmente es ese pueblo estadista y del Partido Nuevo Progresista que tiene hoy que estar tan apesadumbrados como se ve la gobernadora en esa foto. Porque realmente todo lo que trasciende con relación a este escandaloso movimiento entre el Departamento de Justicia desde el pasado 3 de julio, es que la gobernadora de Puerto Rico está de cara, porque es definitivamente de cara a crear una crisis interna, una crisis en ese partido, si no es que está creada desde el 2019 cuando el Ricky renuncia. Porque ante una primaria como la que está atendiendo el Partido Nuevo Progresista, estará el próximo 9 de agosto, parecería que los escogidos están difíciles para esas personas que son del corazón del rollo y van a votar en esa primaria. Porque no olvidemos que tenemos ahora mismo a un gobierno que insiste en plantearle al país que la maquinaria es el país, la maquinaria es el pueblo. Pero lo que trasciende públicamente es que realmente la maquinaria del Partido Nuevo Progresista está a disposición de que ellos ganen para satisfacer sus necesidades y no las del país. Y yo creo que cuando el Nuevo Día, que siempre hemos sabido que es un medio conservador y un medio que ha estado atado a la ideología del Partido Nuevo Progresista y al mismo organismo político, desde el hecho de que el fundador del Partido Nuevo Progresista es Luis A. Ferré, quien es el padre del dueño del periódico El Nuevo Día. O sea, no hay manera de despintarlo. Y eso en este momento está siendo crítico, no solamente porque tienen una primaria, sino porque el desgaste de ese partido en estos 3 años, independientemente del desgaste que sufren los partidos de mayoría, y eso es otro análisis, pero nos circunscribimos hoy al desgaste que tiene este partido frente a una primaria y a una elección, es súper real. Y nada más con escuchar, y ustedes saben que ayer hablábamos de Tomás Rivera Chats pidiéndole la renuncia a la secretaria del Departamento de Justicia, la secretaria interina Wandimar Burgos Vargas, denunciando, Tomás Rivera Chats, denunciando que Wandimar Burgos, la irregularidad de haber pedido de vuelta los referidos, cuando la gente del Departamento de Justicia los estaba entregando al FEI, eso nada más supone que la destituyan. Pero esta mañana dijo que si no lo ha hecho en horas de la tarde, va a convocar al Senado para ir sobre su designación y colgarla. Realmente me perdí, porque ustedes saben que yo sepa, no hay una extraordinaria todavía. Pero bueno, yo me imagino que en la confusión, el no haber visto venir esta crisis, porque el Partido Nuevo Progresista, ni el liderato de Wanda Vázquez Garcet, ni de Tomás Rivera Chats, que es hasta cierto punto el que la carga políticamente, el que está a favor de que ella esté donde está y que sea la candidata del Partido Nuevo Progresista después de la primaria, ellos no vinieron venir este golpe.
Y si no ven venir este golpe, ayer, como dirían en country, lo cogieron con los calzones o las faldas abajo. Entonces no hay manera de hacer una estrategia de crisis que ayer le hubiera conseguido al Partido Nuevo Progresista en el gobierno, al gobierno de Wanda Vázquez Garcet, estar relajados o por lo menos que la tensión fuera mucho menos. Hace que un Tomás Rivera Schatz esté tirando esos comentarios. Y les voy a decir cuál fue el comentario específicamente. Ayer martes consulté con mi caucus cuántos estaban disponibles y si la licenciada Wandimar Burgos no se va hoy, mañana vamos a convocar. Yo voy a estar convocando en la tarde hoy para mañana jueves el Senado de Puerto Rico para rechazar su nombramiento. Si ella no se va hoy, en la tarde estaré convocando para mañana jueves al Senado para rechazar su nombramiento. Pero ven acá, o yo estoy perdida o las reglas del juego cambiaron. No se supone que sea la gobernadora quien convoque una extraordinaria y se acepte la extraordinaria y se sienten a dilucidar. Porque es que hay receso. Todavía no han llamado a la extraordinaria. O yo me perdí esa noticia. Ustedes me aclaran. Ese es Tomás Rivera Schatz, gente. Hoy, esta mañana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues están que no hay manera de cómo salir de esa crisis. Por otro lado, tiene al presidente de la Cámara diciendo que no va a bregar con eso de la convocatoria, autoconvocatoria para manejar el asunto de el residenciamiento, porque eso es muy duro, porque estamos en la primaria. Entonces, obviamente, vuelven a demostrar que lo más importante para ellos es ganar y satisfacer las necesidades ego, dinero, poder, etc. Vis a vis las necesidades que tiene el país de tener un gobierno constituido que trabaje para sus constituyentes. Y yo creo que esa mirada es definitivamente súper importante. Si se puede autoconvocar el Senado, y alguien me aclara eso, ahorita si viene el licenciado, quizás él nos pueda decir algo, pues de verdad que para mí es una sorpresa. La primera vez visto en el gobierno de Puerto Rico, que yo recuerde, pero puede haber historia por ahí. Robert Baldwin dice, compartan. A mí se me olvida, yo empiezo a hablar y se me olvidan las palabras mágicas. Compartan. No se olvide que también estamos en el proyecto de Bonita Radio que nos auspicia la cooperativa de Vega Alta. Importante, un sistema financiero puertorriqueño son las cooperativas. Y que estamos, como siempre, en bonitasradio.net. Allí todavía usted puede donar si le parece. Y en ATH Móvil a través del área de negocio Fundación Periodismo 21. Entonces, seguimos con el asunto. Me parece que la portada del Nuevo Día dice mucho. En términos de imagen, es una foto brutal. En términos de la información que da, literalmente, hablando de una crisis política al interior del PNP, yo creo que era importante que lo trajéramos. Y me parece, y volvemos, que el Partido Nuevo Progresista hoy está bastante acéfalo. Estoy recibiendo una notificación que dicen que hay una conferencia de prensa de la gobernadora. Vamos a ver de qué está hablando. No es que está ahora mismo, pero esto es importante porque, mire, la noticia ahora va a pasar minuto a minuto. Ahora digo yo, esto va a ser bien rápido, pero bueno, no, aparentemente no hay nada todavía. Así las cosas, ¿qué otra información ha fluido con relación al Departamento de Justicia y a lo que sí es información que ya no cabe la menor duda que se está barajando en el área de la oficina del panel fiscal especial independiente y en el Departamento de Justicia propiamente? Hay algo técnico que hay que aclarar igualmente. Los referidos del Departamento de Justicia al FEI pueden muy bien establecer que no recomiendan la asignación de un fiscal,
pero es el fiscal investigador o la fiscal investigadora del FEI quien tiene que tomar la decisión de si lo asigna o no lo asigna. Es decir, hay una investigación que aparentemente es un anónimo que le llegó al Departamento de Justicia, investigaron, que incluye a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, y el referido de esa investigación, recuerden que son dos que mencionan su nombre, en esa investigación la División de Integridad Pública no recomienda, la secretaria de Justicia, en este momento, Denise Longo Quiñones, no recomienda un FEI. Eso no necesariamente amarra a la gente del FEI. El panel puede decidir, mira, justicia dice que no, yo digo que sí, y nombro a fulano para que investigue preliminarmente. Eso es súper importante. Así que hay dos investigaciones. Una de las investigaciones que menciona a la gobernadora, lo hemos dicho antes, es la 2020-00007, que es la que establece todo lo que pasó alrededor de esa investigación que llevaba el Departamento de la Familia con relación a Surimar Quiñones, la ex jefa de ATSEF. El problema de la jefa de ATSEF es precisamente que estaba siendo investigada por supuestamente politiquear con los suministros de los terremotos y no culminó la investigación, supuestamente porque de la Fortaleza metieron las manos. Esa es la que estaría ante el FEI más clara, y que justicia dice sí que se nombre un FEI para investigar esas alegaciones. Ahora bien, el panel del fiscal especial independiente, este panel, Rubén Vélez, Nidia Coto Vives y Rivera Martínez, es el mismo panel que la estructura que tenía Wanda Vázquez Garcet en aquel momento en el Departamento de Justicia le cayó encima cuando la refirieron al FEI y no determinaron causa en la vista de arresto. ¿Quiénes fueron los abogados de Wanda Vázquez Garcet en ese asunto? José Tonito Andreu, el hijo del ex juez presidente del Tribunal Supremo, José Andreu García, y el ex secretario del Departamento de Justicia, Héctor Rivera Cruz. ¿Quién estaba ayer en uno de los programas de entretenimiento que tienen periodistas haciendo preguntas, hablando sobre el asunto? Héctor Rivera Cruz. Entonces, ¿quiénes van a ser los abogados de la gobernadora si el FEI determina en su día que hay causa y que va a llevar un caso? Los mismos dos abogados que tuvo antes, los dos abogados allegados al Partido Popular. ¿Hará eso Héctor Rivera Cruz de cara a unas elecciones? Es posible que José Andreu Fuentes lo haga. Es posible, porque obviamente ha estado más desvinculado del asunto político partidista, pero Héctor Rivera Cruz no. Súper interesante. Sí, aparentemente la gobernadora está en una conferencia de prensa, pero soy honesta, yo prefiero terminar este análisis y después ver qué fue lo que dijo, porque bueno, hay que ver qué es lo que va a hacer. Así es que la gobernadora hoy y el Partido Nuevo Progresista tienen un problema de cara a la primaria. ¿Qué puede pasar con esa investigación del FEI que está referida? Hoy estamos a 8. Honestamente, yo no sé cuán voluminosa el informe que implica a la gobernadora en el asunto de los suministros de los terremotos. Tiene 74 páginas. Supuestamente hay evidencia sobre todo. Y esto va a ser bien interesante. Las declaraciones juradas que ha prestado ante el fiscal Pedro Berrío la ex secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar. Porque Glorimar Andújar no solamente habla, trajo documentos. Y eso sí es importante. Eso sí va a ser bien importante en el manejo del FEI con relación a ese caso. Y yo desde ya, que no lo ha dicho,
Nidia Coto Vives no ha dicho, porque el panel no ha dicho nada, porque tiene el referido, pero todavía no tiene la evidencia. Supuestamente se le iban a entregar en estos días, que eso también es interesante, porque no le entregaron el referido con la evidencia. Tampoco sabemos. No ha dicho a quién va a darle esa investigación. Pero yo me pregunto, ¿por qué el FEI ya no tiene una investigación con relación a las órdenes de compra de las pruebas rápidas? Sí lo tiene, porque ese referido se lo mandó la Comisión de Salud hace 2 semanas. Y yo estoy segura que si Crisanta González Sedaz está allí haciendo investigaciones, debe ser la fiscal que está investigando ese asunto. Y si no ella, otro de los fiscales con relación a ese referido. Eso va a ser bien interesante, gente. Esto no se acaba, esto empezó. Esto empezó porque ustedes recuerdan que yo dije ayer que tenía el nombre de una ayudante de la secretaria Denise Longo Quiñones, que ella no sacó, a pesar de que sacó a todos los demás, a esta la dejó. De que supuestamente fue la persona que le dijo a Wanda Vázquez Garcetti a la Fortaleza que la iban a referir. Pues yo no quise dar el nombre porque, soy honesta, no tenía la certeza de que fuera así. Pues miren, es la fiscal Celia Ivonne Vega Pavón, hermana del ex fiscal también, hoy abogado de Tomás Rivera Chats, de diferentes acusados del Partido Nuevo Progresista ante el Tribunal Federal, el abogado de Velázquez Piñol, el abogado de Angie Rivera, la ex secretaria del gobernador Pedro Rosselló González. Esa era la fiscal, y hoy el colega Oscar Serrano lo está diciendo con nombre y apellido, que esa fue la persona que choteó. Así estamos en esto. Y está súper claro que la gobernadora tiene un agente en el Departamento de Justicia todavía que le responden a ella. Habíamos identificado también a Olga Castellón. Ya no está Olga Castellón en el panorama, está en el Tribunal Federal. Pero se entera la gobernadora, vuelvo y digo, este golpe no se lo esperaban. Están desde el viernes viendo de qué manera salen de esto, pero además de que yo pienso que tienen serios problemas manejando crisis, porque no hay nadie ahí que parece que diga, bueno, pues esto vamos a ponerlo y vamos a construir una estrategia. Tienen serios problemas. Y hoy tienen que ver de qué manera salen del asunto, pero se sigue embarrando, se sigue manchando el camino y está bien resbaloso y yo no creo que se pueden, yo creo que ya se escocotaron. Y por ahí está el colega Juan Hernández. Saludos, Juan, qué bueno que estás por ahí. Javier Jiménez Díaz, que no lo había visto por acá. Ambos colores, rojo y azul, son los mismos. Hace tiempo que hace falta un cambio real. Javier, podemos discutir el asunto de son los mismos. Yo creo que hay diferencias y las podemos establecer incluso con los niveles de corrupción, ¿verdad? Uno es malo, y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo. Pero la verdad es que llevamos 3 años que yo no sé cuántas identificaciones de los casos de corrupción tenemos en este cuatrienio, pero en los últimos 8, 12, 16 años del Partido Nuevo Progresista, te puedo decir que pasan los 70. Y también tenemos que hacer el cálculo de lo que ha pasado con el Partido Popular en los últimos, creo que son 12 años. El Partido Nuevo Progresista tiene una gestión adicional. Así que sí, me parece que es difícil, me parece que para los votantes va a ser definitivamente determinante en un momento en que Puerto Rico no se puede, podríamos entrar a dilucidar si nos podemos jugar la vida y con relación a cómo vamos a llegar a esa elección, pero Puerto Rico debería poder
elegir, y digo Puerto Rico porque en Puerto Rico hay ciudadanos que no son puertorriqueños que tienen derecho al voto y tienen todo el derecho porque viven aquí y hacen patria igualmente. ¿De qué manera vamos a sacar al país para un gobierno que tenga proyecto, que tenga plan? Que no me hable desde el populismo, que no me diga voy a hacer esto porque finalmente sabemos que eso es imposible. Así es que sí, está difícil para el Partido Nuevo Progresista, definitivamente, tienen una gran crisis, pero lo que está pasando en el Departamento de Justicia, lo he dicho en estos 3, 4 días, y ayer hice 3 programas, los fiscales del Departamento de Justicia parece que tienen el norte claro. División de Integridad Pública está claro entre esa fiscalía que van a insistir. Oscar habla hoy de 16 investigaciones. Yo no lo dudo, que pueden salir antes de las elecciones. Yo no lo dudo, pero lo que sí puedo, les digo claramente, es que la que está vinculando a la gobernadora y la que se especula que puede ser también una que vincule a la gobernadora, que es la de los almacenes, están bastante claras. Y sobre todo la del Departamento de la Familia y los suministros de los terremotos. Vamos a entrar hablando de corrupción. Ustedes recordarán que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet el 3 de febrero le dijo al país que ella tenía este Dream Team, y ahí lo tienen, de la corrupción, anticorrupción, que es la ex fiscal Rosemilia Rodríguez, la ex directora de la División Legal de la Oficina del Contralor y el ex juez José Fusté. Pues fíjese que hoy hay una información que no dudo, de la colega Melissa Correa del periódico El Vocero, que establece que el juez le envió una carta a la gobernadora, el ex juez José Fusté, le envió una carta a la gobernadora diciéndole bye bye, renuncio. Interesante, claro. Dice la carta: la cadena de sucesos recientes que comenzó con la controversia sobre las pruebas de COVID-19, las renuncias del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, de la subsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, y ahora la renuncia de la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, me han causado gran incomodidad y tristeza. José Fusté, imagínese lo difícil que es encontrarse en una situación así, donde se puede poner en duda la lealtad y el compromiso contraído cuando uno se encuentra en medio de conocidos, habiendo surgido entre ellos controversias insalvables. ¿A qué se referirá el juez Fusté cuando dice conocidos que cayeron en controversias insalvables? Pero no se supone que cuando uno está en la función pública y un asesor anticorrupción está del lado supuestamente del país. Y aquí viene mi pregunta. ¿O es que esta gente le juran lealtad a la gobernadora, al representante político que está ante ellos, y no le juran lealtad al país? Está bien, yo sé que esto es un grupo asesor, que esto no es una posición, que no devengan salario, pero si yo voy a la fortaleza a asesorar a alguien, yo tengo esta lealtad con fulano, pero si yo voy a renunciar a un grupo asesor científico, de anticorrupción, siempre se me quedan Segundo Rodríguez Quilichini y compañía cuando me hablan de estos asuntos. ¿Cómo yo voy a decir que es que el problema es que hay unos conocidos ahí que tienen controversias insalvables? No, la controversia insalvable la tenemos con la corrupción. La tenemos como yo, que fui juez,
se supone, aunque sabemos de qué manera salió José Fusté de su posición de juez, yo tengo una lealtad con que esa corrupción no se dé. Mejor fue decir, Fusté, se acabó, aquí me voy. Pero con esto, lo que hacen una vez más es sembrar la duda de cuando se meten en esos grupos, cuando los nombran, su lealtad no es con el país, su lealtad es con la persona esa que lo nombró. Y realmente, en este momento lo que necesitamos es que si un gobernador o una gobernadora hace un nombramiento de cualquier tema, pero más en corrupción, la lealtad fuera con el país, porque de lo que estamos hablando es de los fondos públicos. ¿Por qué no le digo José Fusté a la gobernadora como ella le retiró supuestamente la confianza y que ella no tenía que explicar? ¿Por qué no le dijo, yo no tengo que explicar, yo me tengo que ir, boom, y me voy? Pero con esto volvemos. Siembran la duda de con quién era la lealtad. Y yo creo que es súper importante que estén abandonando el barco, porque de eso es lo que se trata. Pero si vamos a hablar de renuncia, ¿qué ustedes me dicen de la renuncia del coronel Burgos de manejo de emergencia? El coronel Burgos hace una carta, y yo quiero que ustedes sepan que el coronel Burgos no hizo pública su carta de renuncia. Quien hizo pública la carta de renuncia del coronel Burgos fue la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, aunque usted no lo crea, como decía el programa. Porque lo que me llama la atención de que la gobernadora haya divulgado esa carta es precisamente que cuando la divulga, dice, cita la carta diciendo que el coronel Burgos, esto es un comunicado de prensa de la Fortaleza, que el coronel Burgos dice en su carta que por el ambiente político que hay en el país, lo impiden y él se tiene que ir. Lo impiden continuar porque él está ante una gestión importante de cambiar el plan de operaciones de manejo de emergencia. Oiga, el coronel Burgos se va en medio de una pandemia y en medio del inicio de la temporada de huracanes. Eso es para que ustedes vean el compromiso que tienen con el país. Se va y le dice a la gobernadora que es por el ambiente político, no lo deja trabajar. Y la gobernadora cita eso en la carta. Primero, error. Error, increíble. Eso no se hace. ¿Cómo usted, o es que usted se cree que el coronel Burgos está hablando de Pedro Pierluisi? ¿Qué fue? Que eso fue lo que pensó el grupo asesor de la gobernadora y le recomendaron, incluyanle en la carta, mire si está diciendo lo político. Gobernadora, usted es política. Usted le dijo ayer al país que usted no era una política tradicional. Y por la tarde le incluye una carta de el coronel José Burgos, un párrafo en su comunicado de prensa anunciando la renuncia, que el coronel dijo que en efecto estaba harto de la política. Bendito sea Dios, ¿de qué política está hablando? De la que ustedes están ejerciendo desde el Ejecutivo. Del ambiente político que ustedes han ejercido. ¿O es que usted piensa que todo lo que pasó con el grupo asesor científico, manejo de emergencias, pandemia, compra de pruebas rápidas, es culpa de su oposición política? Ah, bueno, pensando en que ellos creen que en efecto todo eso es politiquería. Pero no es politiquería pararse en una conferencia de prensa para decirle al país a medias que voté a la secretaria del Departamento de Justicia porque intervino en una investigación federal, y cuando finalmente se hace análisis de los documentos se ve que es una investigación administrativa y de índole civil. De que, según una fuente que yo tengo, que ayer comparábamos notas de estos documentos, me decía,
Eso es prioridad 18.560 en la Fiscalía Federal. Pues claro, porque son casos que se dan todos los días de los famosos casos del Medicare y Medicaid, que las agencias utilizan mal el dinero, los mueven de una cuenta a otra, no era en esa cuenta, era en esta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es politiquería. Esa sería mi pregunta. Marixa Crespo, hay que asegurar que el voto cuente, estudiar el nuevo código electoral y sus detalles. Bah, el código electoral, muchacha. Uno de los problemas que tiene la ley electoral en Puerto Rico, y más este código que acaban de aprobar, es que violenta totalmente la intención del elector. No la reconoce, y eso está consagrado en la anterior ley, porque así está consagrado también en la Constitución de Puerto Rico. Pero sabemos, ahí están las minorías, todavía parece que están verificando y buscando la manera de llegar a ir al tribunal en contra de esa ley, todavía no lo hacen. Así es que hasta el momento tenemos esa ley. Y para terminar, yo quisiera traer el caso de Pedro Julio Serrano y específicamente referirme a sus manifestaciones con relación al asunto. Ustedes saben que a Pedro Julio Serrano se le acusó por parte aparentemente de una expareja de un caso de violencia doméstica. Lo primero que voy a decir es que me llama la atención que quien único ha tenido de frente en un media tour, y cuando digo un media tour es que utiliza obviamente un medio de comunicación para comunicar su parte, es el famoso programa de la muñeca, que como ustedes saben es el programa que Pedro Julio Serrano en 2 ocasiones, y la más reciente hace poco menos de un mes, ha llamado al boicot por las manifestaciones homofóbicas en un momento que se logró sacar de un programa de televisión tradicional, y en este momento, hace poco más de un mes, por las manifestaciones racistas que hizo en el contexto de la información de racismo o xenofobia, sí, que se utilizó, que se cubrió con relación a Victoria Ciudadana y su candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro. En este momento, las palabras de Pedro Julio Serrano son las siguientes: soy completamente inocente de lo que se alega. Dichas imputaciones son absolutamente falsas. La víctima en este caso soy yo. En el proceso saldrá a relucir la verdad. Sin embargo, quiero denunciar el abuso de mantenerme encarcelado por más de 24 horas sin casi tener acceso a mis abogados. Pedro Julio Serrano lo denuncia, como nosotros ayer hicimos comentario aquí, y es que tiene que ver con lo que hemos hablado en otras ocasiones, que es el derecho de usted estar protegido cuando es acusado de algo. Pedro Julio Serrano tendrá que enfrentar las acusaciones de este joven que está diciendo que fue víctima de él en términos de la relación violencia doméstica. Y en ese sentido es importante que se atienda no solamente el derecho de la víctima, y que hasta este momento siempre nos hemos mantenido en la posición de que hay que respetar su testimonio y en su momento sabremos. Pero lo que no puede ser definitivamente utilizado por las autoridades es precisamente el ambiente que se da en este momento con relación a una persona que es activista, que es muy vocal con relación a los derechos de la comunidad LGBTIQ, para mantenerlo de 24 a 48 horas detenido, sin acceso a sus abogados y sin acceso a medicamentos. Recuerden una cosa bien importante. Esta no es la primera vez que pasa en el contexto de personas que hacen frente a las autoridades y reclaman sus derechos de las diferentes formas. Hace 2 meses atendimos a este mismo asunto
más de 2 meses, perdón, debe ser 3 o 4 meses porque fue ahí cruzando la pandemia, este mismo asunto con el joven Giovanni Roberto que atiende los comedores sociales. Estaban en una protesta, ya se había eliminado el primer lockdown, estábamos en la segunda, en una protesta en carro, con mascarillas y todo, y la policía lo detuvo. Y la policía lo detuvo y estuvo no menos de 48 horas, de 24 a 48 horas, detenido en un cuartel, sin acceso a sus abogados, alegando que no había fiscal. Mire, el derecho a representación legal, el derecho a un trato digno, porque es que a mí me encanta, porque después hablan de de los famosos países comunistas. Les encanta hablar de Cuba y hablar de Venezuela. Esto es aquí en Puerto Rico, ahí en el cuartel de Atorrey Oeste, el cuartel de la 65 de Infantería. Los detienen, no los dejan hablar con sus abogados, alegan que no hay fiscal y los dejan ahí. Castigo cruel e inusitado, le suelen llamar en algunos casos. Todos tenemos derecho, no importa si somos acusados o somos víctimas. Y los derechos que usted no le quiera conceder hoy a Pedro Julio Serrano, por lo que sea, porque usted tiene mente hecha, porque usted no le cae bien, se lo está negando a usted mismo y a usted misma. Cuando en su día, ojalá que no, pero todos estamos expuestos, sobre todo los que somos más vocales, o porque ustedes se creen que yo no salgo, porque son capaces de decir que me inventé la tablilla de prensa o la identificación de prensa y que yo no soy esa persona y para adentro, y ahí están, olvídese, tiempo y largo, en lo que me dejan hablar con un abogado o una abogada. Así que eso era lo que quería decir igualmente con el asunto de Pedro Julio Serrano, que tenemos que insistir en tratar de llevar el mensaje a nuestro país y a nuestras audiencias de que en una sociedad democrática se supone que eso no pase. Y nosotros tenemos que exigirle a las autoridades que se comporten como tal. Ustedes nunca olviden que la Policía de Puerto Rico está puesta bajo sindicatura precisamente por la violación de derechos civiles y humanos que ha tenido contra los ciudadanos en Puerto Rico. Y ahí hay una comunidad dominicana que puede hablar de eso. Racismo, de todo. O sea, el compañero Osvaldo Burgos, y sí lo voy a atender. Compañero Osvaldo Burgos. Saludos, Carmen. Vamos a hablar con usted, pero deme 5 segundos, que es que estaba envuelta hablando de otra cosa, pero ahora quiero hablar con usted porque es súper importante. Ahora sí, lo escucho. Bueno, pues nada, buen día. Licenciado, buen día. ¿Quiere saber el estatus de los comedores? Sí, por favor. Pues mira, Carmen, y a los amigos y amigas que nos escuchan, como saben, nosotros acudimos ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de certificación, estando ya pendiente del caso. Ahora mismo el caso está sometido ante el tribunal no se ha expresado, él le dio hasta el lunes, hasta el día de ayer, al Departamento de Educación para que se expresara. Ya ellos se expresaron exponiendo cuáles son las razones por las cuales no se debería atender el caso en el Tribunal Supremo, que no son nada distinto a lo que ellos han planteado anteriormente, que ellos no tienen ninguna responsabilidad ministerial de alimentar a la población en el país. Bueno, y ahí es que se sostiene el gobierno. A mí me parece insólito, pero bueno, esa es la posición del Estado a través de sus representantes. Hubo un incidente en el Tribunal de Apelaciones que nosotros le solicitamos una reconsideración, porque el tribunal, como sabes, paralizó los efectos de la sentencia en el Tribunal de Primera Instancia, estoy hablando del Tribunal de Apelaciones, y lo hizo, después emitió una resolución cuando le pedimos reconsideración, diciendo que la regla 18 del reglamento de su propio tribunal establece que la paralización es automática. Aparentemente las juezas leyeron el primer párrafo de la regla 18, pero no leyeron el segundo, que dice que cuando el caso es un caso de mandamos, no hay paralización automática cuando se radica la apelación. Exacto.
Nosotros, obviamente, como el caso, lo presentamos la situación ante el Supremo, le dijimos al Supremo, mire lo que está pasando, esto es una razón adicional por la cual el Tribunal Supremo debe atender este caso, porque definitivamente la forma en que se está atendiendo ante el Tribunal de Apelaciones es una forma irregular. Y el Tribunal de Apelaciones ayer un poco más tarde en el día, antes de ayer, perdóname, un poco más tarde en el día, emitió otra resolución retractándose de esa paralización, ¿verdad? De esa resolución, pero en lugar de detener los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, que era lo que procedía, continuar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, que es lo que procede, porque se equivocaron en su interpretación de la regla 18, pues le concedió un término hasta el día de hoy al Estado para que se exprese por qué no se debe ordenar la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. Obviamente nosotros acudimos de nuevo ayer mediante una segunda moción ante el Tribunal Supremo diciéndole al Tribunal, es importante que este foro se exprese porque este caso tiene que ser sacado de las manos del Tribunal de Apelaciones. Así que estamos a la espera. Claro, Carmen Enid, cada día que pasa es un día que los platos de comida no llegan a la gente. Claro. Aquí, y hemos visto también el gobierno ha iniciado toda una gira mediática para hablar de que en Puerto Rico no existe hambre. Esto parece como el discurso de que en Puerto Rico no existe racismo, ¿verdad? Claro. Y que hemos visto también. Es espantoso, Carmen Enid, porque la realidad es, incluso te tengo que decir que yo como abogado, yo he llevado en 25 años de litigio, te podrás imaginar la cantidad de casos que yo he llevado y ningún caso me ha impactado tanto como este en términos del dolor que provoca y la frustración que provoca para un abogado litigante ver el sufrimiento de sus clientes y la gente que atiende a nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes y partes en el caso que son personas que el día de hoy, desde marzo, no reciben un plato de comida de parte del Departamento de Educación y gente que es servida por organizaciones que reparten comida a distintas personas en necesidad que nos plantean necesitamos más comida porque no tenemos la cantidad suficiente para satisfacer la demanda y a 3 meses, casi 4, de la declaración de emergencia, todavía el Estado se niega a proveer alimentos. Esto es un caso espantoso en términos de si el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de hacer lo mínimo que debería hacer un Estado por su pueblo, que es por velar por su vida y por su integridad física que podemos esperar del Estado. Así que es un caso muy frustrante, frustrante en términos incluso el proceso judicial ha sido un proceso muy tortuoso a pesar de que fue resuelto adecuada y valientemente por el Tribunal de Primera Instancia. Hemos visto cómo se ha aprovechado, ¿verdad?, todos los procedimientos apelativos para tronchar lo que es un derecho fundamental de la gente de nuestro país. Licenciado, yo le pregunto, supone lo que mal decidieron las 3 juezas, que después obviamente echaron para atrás, pero insistieron en darle a la parte tiempo para volver donde ellas, etcétera, etcétera. ¿El Tribunal Supremo puede dejar ese movimiento en el Tribunal Apelativo sin efecto y asumir ellos la certificación? El Tribunal Supremo tiene la facultad de hacer dos cosas. Puede acoger el caso, elevar el caso ante su consideración, porque todavía el caso está ante la consideración del Tribunal de Apelaciones hasta que el Tribunal Supremo resuelva lo contrario, y el Tribunal tiene la facultad para detener los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones y a su vez ordenar la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Así que eso es lo que esperamos, ¿verdad? Esa es la que estamos esperando del Tribunal Supremo. Sabemos que está dividida esa opinión por la resolución inicial, pero estamos esperanzados de que una vez tengan la oportunidad de ver los dos alegatos de las partes, ¿verdad? Resuelvan lo que es correcto en derecho, lo que es moralmente correcto, lo que es constitucionalmente correcto y lo que es un asunto de derechos humanos que tiene que resolver nuestro más alto foro judicial. Así que este caso no solamente tiene unas consideraciones jurídicas que a fin de cuentas, Carmen Enid, son las menos que importan. Claro. Aquí hay unas consideraciones humanas, aquí hay unas consideraciones de justicia social que son las que deben primar a la hora de decidir este caso.
Muy bien, licenciado, pues, como usted sabe, siempre estamos pendientes a las consideraciones de este caso, así que tan pronto venga esa resolución del Tribunal Supremo, agradecida que nos las comunique. Así será. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Bueno, escucharon al licenciado Osvaldo Burgos. A mí ese asunto de la intervención de las juezas del Tribunal Apelativo me llama la atención por lo que ya he discutido antes, por el nivel de caucus del Partido Nuevo Progresista en ese tribunal, exclusivamente hablando de ese caso, porque ha sido bien claro. Bien claro, la hermana de la ex compañera de Tomás Rivera Chats y dos personas, dos mujeres nombradas al apelativo en el momento en que Luis Fortuño era nombradas a ser juezas y después ascenso al tribunal apelativo por parte de Luis Fortuño y que responden claramente, porque en este caso se vio súper claro que respondieron a esa línea político-partidista. Yo creo, como dice Egidio Colón Archilla, saludos amigos, el caso de comedores escolares es un crimen contra la humanidad. Y yo no quisiera que lo miráramos exclusivamente de la posición temeraria que ha tenido el Departamento de Educación a través de Eligio Hernández. Yo quisiera que lo miráramos como el contubernio de estos caucus del Partido Nuevo Progresista en el sistema judicial se han puesto de acuerdo para complacer esa visión de negarle un plato de comida a las personas que hoy no pueden comer por todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico en medio de la pandemia. Así es que vamos a estar pendientes. No me extraña que no hayan tenido una interpretación correcta del derecho, pero que hayan sido temerarias, sí. Quizás eso tampoco me debería extrañar. ¿No hay manera de revertir esos nombramientos políticos de la rama judicial? No. Cuando se le venzan los términos, nos cojan confesado que uno u otro partido político no los vuelva a confirmar. Eso es así. Veremos qué hace el Tribunal Supremo. Hoy es miércoles. Ojalá que baje mañana, que no baje el viernes por la tarde, como siempre lo hacen. Pero cuando baje, estaremos atentos. Yo me tengo que ir. No se olviden que estamos en Bonita Radio. Puede ir a bonitasradio.net. Todavía allí puede ir y donar si es que puede hacerlo a través de PayPal o diferentes tarjetas, que estamos en Fundación Periodismo Siglo XXI, en el área de negocios de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Éxito. Hoy a las 5 de la tarde vuelvo con otro programa porque de aquí ahorita pasarán 3 cosas y tendremos que analizar. Pero a las 5 sí voy a estar con mi querido amigo director David Esperón. Los espero. Nos vemos pendientes. Veré qué dijo la gobernadora o qué no dijo y esperemos si lo que está haciendo es hablando de la secretaria de Justicia, si se va o no se va, o si va a sustituir al coronel Burgos de manejo de emergencia. Éxito y hasta ahorita.